Hola, bienvenidos sean a este canal donde se narran cuentos y se recitan poemas. En esta ocasión tengo un cuento que me hace mucha ilusión narrar. Si soy franco, creo que es el cuento que más ilusión me hace narrar. ¿Debido a qué? Debido a que es mi cuento favorito de niño. Pero, ¿por qué es mi cuento favorito de niño? Verá, yo siempre fui un Quijote, de niño siempre. De niño ya era como un Quijote. O sea, yo me he embarcado en tareas absurdamente difíciles creyendo que puedo con todo. Y creo yo, en efecto, puedo con todo, solo que a veces algo... se le llamo mal vivir, a veces mal vivo. Me ocasiono heridas en el alma y genero tantos remiendos nunca invisibles. Eso es parte de un poema. Ya lo subí el de... Algo se me ha acordado esta mañana, paréntesis. Como sea, siempre fue un Quijote. Siempre me planteé tareas arduas. Siempre dije, levántate, es hora de hacer una proeza. Siempre lo dije así. Siempre quise hacer cosas grandes. Siempre, aún ahora, deseo hacer cosas grandes. Bueno, cuestión que Ogic, para mí, de niño, aunque claro, este cuento no es precisamente un cuento para niños, aunque claro. En su tiempo Ogic lo leí. Y la muerte de Ogic es una historia que narra una épica. Ogic hace una proeza. Ogic hace algo grande. Ogic la muerte de Ogic es una historia de sacrificio, heroísmo. Ogic es un héroe. Por Ogic, según el cuento, vivimos y por Ogic tenemos civilización. Por Ogic sobrevivimos a una época, en una era de hielo, en la prehistoria. Gracias a Ogic. Hizo una gran hazaña. En el cuento, cuando lo narre, se verá cuál es esa hazaña. Grande Ogic, siempre me inspiró de niño. Sin nada más que decir, la muerte de Ogic. En aquellos tiempos, el género humano parecía estar a punto de extinguirse. La órbita solar tenía la frialdad de la luna. Un invierno eterno resquebrajaba el suelo. Las montañas que habían surgido, vomitando hacia el cielo las entrañas llameantes de la tierra, se habían vuelto grises por la lava helada. Las comarcas estaban surcadas por ranuras paralelas o en forma de estrellas. Las grietas prodigiosas, abiertas de repente, destrozaban lo que había encima, engulléndolo. Y se veía dirigirse hacia ellas, resbalando lentamente, largas filas de bloques erráticos. El aire oscuro estaba salpicado de agujillas transparentes. Una blancura siniestra cubría los campos. La universal radiación plateada parecía esterilizar el mundo. Ya no quedaba vegetación, salvo algunos restos de líquenes pálidos sobre las rocas. La osamenta del mundo se había separado de la carne, hecha de tierra, y las llanuras se extendían como esqueletos. Y atacando la muerte invernal primero a la vida inferior, los peces y los animales marinos habían desaparecido, prisioneros en el hielo, y después los insectos que bullían sobre las plantas trepadoras, y los animales que acarreaban a sus crías en las bolsas del vientre, y los seres semivoladores que habían frecuentado las grandes selvas. Tan lejos como la vista alcanzaba no quedaba ya árboles ni hierba, y no se encontraba nada vivo salvo lo que quedara en cavernas, grutas o cuevas. De este modo, entre los hijos de los hombres dos razas se habían extinguido ya. Los que habían vivido en nidos hechos de liana, en la copa de grandes árboles, y los que se habían retirado al centro de los lagos en casas flotantes. Las selvas, los bosques y matorrales cubrían el brillante suelo, y la superficie de las aguas estaba dura y reluciente como la piedra pulida. Los cazadores de fieras que conocían el fuego, los trogloditas que sabían hollar la tierra hasta llegar a su calor interno, y los comedores de pescado que se habían aprovisionado de aceite marino en sus agujeros de hielo, todavía resistían el invierno. Pero las fieras escaseaban, atrapados por el hielo tan pronto como el hocico llegaba a ras de suelo, y la madera para hacer fuego estaba a punto de agotarse, y el aceite sólido como una piedra amarilla coronada de blanco.
Sin embargo, un matador de lobos llamado Odjik, que vivía en una gruta profunda y poseía un hacha de jade verde, enorme, pesada y temible, tuvo compasión de los seres animados. Cuando estaba al borde del gran mar interior cuyo extremo se extiende al este de Minnesota, dirigió su mirada hacia las regiones septentrionales en donde el frío parecía amontonarse. En lo más profundo de su gruta helada, tomó la pipa sagrada, vaciada en piedra blanca. La llenó de hierbas aromáticas cuyo humo se eleva en círculos, y sopló el incienso divino en el aire. Los círculos subieron hacia el cielo y la espiral gris se inclinó hacia el norte. Hacia el norte se encaminó Odjik, el matador de lobos. Cubrió su cara con una piel de ratón forrada y llena de agujeros cuya cola se balanceaba como un penacho por encima de su cabeza. Ató alrededor de su cintura, con un cordón de cuero, una bolsa llena de carne seca hecha picadillo y mezclada con grasa, y, moviendo el hacha de jade verde, se dirigió hacia las espesas nubes del horizonte. Conforme pasaba, la vida se iba apagando. Los ríos se habían callado hacía ya mucho tiempo. El aire opaco solo traía sonidos asfixiados. Las moles heladas, azules, blancas y verdes, radiantes por la escarcha, parecían los pilares de una carretera monumental. Odjik extrañaba de corazón el bullir de los peces nacarados entre las mallas de las redes de hilo, y el nadar serpentino de las anguilas marinas, y el caminar pesado de las tortugas, y la carrera ladeada de los gigantescos cangrejos de ojos viscos, y los vivos bostezos de los animales terrestres, criaturas provistas de un pico plano o de garras, criaturas vestidas de escamas, criaturas moteadas de diversas maneras que alegraban la vista, criaturas amantes de sus crías, que daban saltos o hacían giros extraños o vuelos prodigiosos, vuelos peligrosos, y, por encima de todos los animales, echaba de menos a los lobos feroces, sus pieles grises y sus aullidos familiares, acostumbrado como había estado a cazarlos con el mazo y el hacha de piedra en las noches brumosas, bajo la luz roja de la luna. En ese momento apareció a su izquierda un animal de madriguera, que vive en lo más profundo del suelo y que se resiste a ser sacado de su agujero. Un tejón flaco de pelo erizado. Odjik lo vio y se alegró, sin pensar siquiera en matarlo. El tejón se acercó a él, manteniendo la distancia, y después a la derecha de Odjik salió de repente un pesadizo helado, un pobre lince de ojos insondables. Miraba a Odjik de lado, temorosamente, y reptaba con inquietud. Pero el matador de lobos también se alegró y siguió el camino entre el tejón y el lince, mientras avanzaba con la bolsa de carne dándole en el costado. Odjik oyó tras de sí un débil aullido de hambre. Volviéndose como para tras haber oído una voz familiar, vio un lobo escuálido que lo seguía tristemente. Odjik se compadeció de todos aquellos a los que había partido el cráneo. El lobo tenía la humeante lengua fuera y los ojos enrojecidos. El matador continuó su camino junto con sus compañeros animales. El tejón subterráneo a la izquierda, el lince que lo ve todo sobre la tierra a su derecha, y el lobo de vientre hambriento detrás. Llegando al centro del mar interior que solo se distingue del continente por el vasto color verde del hielo, allí Odjik, el matador de lobos, se sentó sobre un témpano y colocó frente a sí la pipa de piedra, y puso también delante de cada uno de sus compañeros vivos un pedazo de hielo, parecido a los incensarios en los que se alimenta el humo, que cortó con el pico del hacha. Rellenó las 4 pipas con hierbas aromáticas y después chocó una contra otra las piedras que crean el fuego. Las hierbas se prendieron, y 4 finas columnas de humo ascendieron hacia el cielo. La espiral gris que se elevaba ante el tejón se inclinó hacia el oeste. La que se elevaba frente al lince se curvó hacia el este,
y la que se elevaba ante el lobo hizo un arco hacia el sur, mas la espira gris de la pipa de Ogic ascendió hacia el norte. El matador de lobos volvió a ponerse en camino, y, mirando a su izquierda, se entristeció. El tenjón que ve bajo la tierra se perdía hacia el oeste. Mirando hacia la derecha, echó de menos al lince que lo ve todo sobre la tierra y que huía hacia el este. Pensaba, en efecto, que ambos compañeros animales eran prudentes y avesados, cada uno en el ámbito que se le había asignado. No obstante, siguió caminando, intrépido, llevando tras de sí al lobo famélico de ojos enrojecidos por el que sentía lástima. La masa de la nube fría situada al norte parecía tocar el cielo. El invierno se encrudecía aún más. Los pies de Ogic sangraban, cortados por el hielo, y su sangre se helaba en costas negras. Pero él avanzaba durante horas, días, semanas sin duda, puede que meses, chupando un poco de carne seca, echando los despojos a su compañero el lomo, que le seguía. Ogic caminaba con una esperanza confusa. Se compadecía del mundo de los hombres, de los animales y de las plantas que perecían, y se sentía fuerte para luchar contra la causa del frío. Al final, su camino fue interrumpido por una inmensa barrera de hielo que cerraba la cúpula sombría del cielo como una cadena de montañas de cima invisible. Los grandes témpanos sumergidos en la capa sólida del océano eran un verde límpido. Luego se enturbiaban al amontonarse y, a medida que se elevaban, parecían de un azul opaco parecido al color del cielo con los hermosos días de antaño, pues estaban hechos de agua dulce y nieve. Ogic agarró su hacha de jade verde y talló escalones en las escarpaduras. Así fue subiendo lentamente hasta una altura prodigiosa, donde le parecía que su cabeza estaba envuelta en nubes y que la tierra había huido. Y sobre el escalón, justo por debajo de él, estaba sentado el lobo, que aguardaba confiado. Cuando creyó haber llegado a la cima, vio que estaba formado por una muralla azul vertical, brillante, y que no se podía continuar. Pero miró tras de sí y vio al animal vivo y hambriento. La piedad por el mundo animado le dio fuerzas. Hundió el hacha de jade en la muralla azul y cavó en el hielo. Las esquirlas volaban a su alrededor, multicolores. Cavó durante horas y horas. Los miembros se les pusieron amarillos y arrugados del frío. La bolsa de la carne estaba marchita desde hacía mucho tiempo. Había masticado la hierba aromática de la pipa sagrada para engañar el hambre y, de pronto, infiel a los poderes superiores, tiró la pipa a las profundidades, junto con las 2 piedras para hacer el fuego. Cavaba. Oyó un chirrido seco y gritó, porque sabía que el ruido venía de la hoja de su hacha de jade, que estaba a punto de resquebrajarse por el frío excesivo. Entonces, como no tenía nada para calentarla, la alzó y la hundió rabiosamente en su muslo derecho. El hacha verde se tiñó de una sangre tibia, y Ogic cavó de nuevo en la muralla azul. El lobo, sentado detrás de él, lamió gimiendo las gotas rojas que le llovían, y de improviso la púlida muralla estalló. Surgió un inmenso hálito de calor, como si las estaciones cálidas se hubiesen acumulado al otro lado, en la barrera del cielo. La grieta aumentó y el fuerte soplo rodeó a Ogic. Oyó el ruido de todos los brotes de primavera y sintió llamear el verano. En la gran corriente que lo alzó, le pareció que todas las estaciones volvían al mundo para salvar la vida general de la muerte en los cielos. La corriente arrastraba los rayos blancos del sol y la lluvia tibias y las brisas que acarician y las nubes cargadas de fecundidad. Y en el aliento de la vida cálida las nubes negras se amontonaron y crearon el fuego. Surgió un largo trazo de llamas con el estrépito del trueno, y la brillantísima línea le dio a Ogic en el corazón como una espada roja. Cayó contra la muralla pulida, dando la espalda al mundo hacia el que las estaciones volvían en el río de la tempestad. El lobo hambriento, subiendo tímidamente, las patas apoyadas sobre sus hombros, se puso a roerle la nuca.